Bueno, muy buenas noches. Saludamos a todos los amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Serrato, estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal la unicidad única verdad de Dios. Transmitimos desde el hermoso país de Colombia para el resto del mundo. Saludamos a todos los hermanos que se dan cita, los amigos que se dan cita para escuchar una nueva conferencia, un nuevo mensaje, un nuevo aprender. De verdad que nos gusta, a mí en lo particular me gusta aprender y le doy gracias a Dios siempre por eso. Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, hoy tenemos una conferencia acerca de Juan, capítulo 3, verso 16. Sí, que ustedes ya saben, este es un verso muy conocido por todos nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy vamos a mirar cómo debemos, primeramente nosotros, entender este texto y cómo explicarlo. ¿Sí? Eso es lo importante de aquí, aprender a enseñar. Escuche bien, aprender a enseñar. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos con mucha seguridad, mucha confianza, sí, con toda la autoridad que nos da el Señor Jesús, poder abrir nuestra Biblia y decir, vea, eso se explica de esta forma y usted lo debe entender así, así, así. Entonces, hoy vamos a ver eso y para esto me acompaña el hermano Ángel Gabriel Luna, Pastor Ángel Gabriel Luna, radicado en el país de Argentina. Pastor, buenas noches, Dios le bendiga, ¿cómo está? Dios le bendiga, hermano Alexander. Dios le bendiga en esta noche. Dios bendiga a todos los oyentes en esta noche. Bueno, aquí son las 21 horas de la noche en Argentina. Dios le bendiga. Agradezco al Señor en esta hora por permitirnos realizar esta conferencia. Contento, agradecido con el Señor por exponer la palabra, la Biblia. Y así que estamos aquí gozosos en el corazón, hermano Alexander. Una vez más, gracias por tenerme en cuenta para compartir este espacio con los hermanos. Bueno, mi hermano Ángel Gabriel, de verdad que es importante, hermanos, que nosotros como Iglesia del Nombre nos unamos y comencemos a mostrar que cómo debemos nosotros explicar estos versos. Le agradezco a usted por haber aceptado la invitación, ¿sí? Le agradecemos, ¿verdad, mi hermano? Que es un gran honor tenerlo aquí. Bueno, mi hermano, hoy lo que nos trae es cómo debemos primeramente entender, aprender y también cómo poder explicar Juan capítulo 3, verso 16. Díganos usted, por favor, estos micrófonos son suyos. Amén. Bueno, mi hermano. Juan 3:16 es un texto que muchas veces el sector trinitario lo toma como para indicar que allí hay una pluralidad de personas en la deidad, ¿verdad? Dios el Padre que envía al Hijo, otra persona preexistente con el Padre, y nada más lejos que la verdad, porque la Biblia nos enseña de que haya otra persona con el Padre, otra persona divina, porque una persona divina es un Dios, ¿verdad? Entonces, en la Biblia nos habla de varias personas divinas, varios dioses compartiendo una misma naturaleza. O sea, no existe eso. Pero en la mente trinitaria sí, en la mente trinitaria está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces te cita Juan 3:16 que dice, acá Dios envió al Hijo. O sea, Él no vino a salvarnos. Vino el Hijo a salvarnos. El Padre no derramó una sola gota de sangre por mí. El Padre no murió en su calidad humana. El Padre solamente se sentó a mirar desde los cielos cómo su Hijo moría para redimir al hombre. Y eso es antibíblico. O sea, la Biblia no enseña tal cosa de que otra persona nos salvó. La Biblia es bien clara cuando dice, no conocerás a otro Dios ni a otro Salvador más que a mí. Y ese mí es Yahweh el Padre que está hablando y por supuesto que después Él
cumple lo que Él prometió. Entonces tenemos que hacernos preguntas, ¿desde cuándo comienza el término unigénito? Si vamos a Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, mas no se pierda. O sea, la palabra unigénito, ¿en qué momento comienza a ser referente a la persona de Jesucristo? O sea, si uno va al Antiguo Testamento, no va a encontrar ninguna persona unigénito ahí con el Padre hablando, conversando, idealizando o trazando un plan de salvación. No lo vamos a encontrar. Porque, o sea, todo lo contrario, Dios dice que Él es solo, ¿verdad? Que no hay nadie con Él, que no fue formado, ni lo será ningún otro Dios, ni nada por el estilo. No que saldrá otro Dios procedente de Él, como también algunos trinitarios predican, de que procede del Padre otra persona divina, teniendo ya dos dioses a nivel personal. Entonces, ¿desde qué momento comienza el término unigénito a entrar en el vocabulario cristiano? Y unigénito, tenemos que encontrar la definición de unigénito, que es monogenes, y que significa único nacido, único hijo, ¿sí? Y le tenemos que dar tanto el sentido literal de la palabra, como también el concepto, la idea de monogenes, porque monogenes también es utilizado como un nombre, un título de preeminencia. Y ahora vamos a ver los textos que respaldan estas premisas, esto que estoy argumentando. Por ejemplo, en Lucas 7:12, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Ahí aparece la palabra monogenes. Entonces, monogenes es aplicable a un hijo único, literalmente, de su madre, de hijo, obviamente, de su padre y su madre. En el caso, por ejemplo, en Génesis 22:2, cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu único hijo, a tu monogenes. Único, Yahid es en hebreo, único hijo. Más sin embargo sabemos que Abraham no tenía un solo hijo, ni tampoco fue el primer hijo Isaac, sino que el primer hijo fue Ismael, ¿verdad? Ismael era el primer hijo, pero más sin embargo Dios consideraba que Isaac era el unigénito de Abraham. Entonces, claro, es en un sentido por tener en su simiente la promesa, porque Dios había prometido que en su simiente se le vendían todas las naciones. Entonces, esa promesa es a Abraham, Isaac y a Jacob, ¿verdad? Hasta llegar al Cristo, que es la simiente, en la cual somos todos bendecidos, todas las familias de la tierra son bendecidas. Entonces, hay que entender que monogenes, aplicable ahora a Jesucristo, el unigénito, ¿verdad? Tiene que también ser entendido que es el único hijo en referencia a su engendramiento. En la forma en que fue engendrado Jesús, nadie fue engendrado. O sea, Jesucristo, ¿cómo fue engendrado? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay otra persona que haya sido engendrado como fue Jesucristo. Y hay algunas personas que creen que Jesucristo no participa de una naturaleza humana. Eso ya estaríamos hablando del sector monofisista que niega la naturaleza humana de Jesucristo. Entonces vemos a Jesucristo, el unigénito de Dios, ¿verdad? Que tiene la misma naturaleza que Dios el Padre. Ahora, ¿esto son dos personas? No. Esto es la manifestación de Dios en carne, el Logo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vemos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Sí? Ese Logo que en Juan 1:1 era Dios. ¿Y cuál Dios puede ser? El único Dios que existe en toda la Biblia. Según 1 Corintios 8:6, cuando Pablo dice, más sin embargo para nosotros solamente hay un Dios. Y le vamos a preguntarle a Pablo, ¿cuál es el único Dios? El único Dios es el Padre, dice. ¿Verdad? Si para Pablo hubiesen tres personas en la Trinidad, entonces tendría que decir, más sin embargo para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no dice eso, dice el Padre.
Y Jesucristo, Juan 17:3, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, en la mente de Pablo, en la mente del mismo Jesucristo, existe una sola persona que es Dios y que es el Padre. Y él en su condición humana tiene un Dios y tiene un Padre, pero en su ser divino, por supuesto, es que es el mismo Dios que vino a salvarnos. Por eso que su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, cuando uno dice, bueno, es que Dios envía al Hijo, ahí dice literalmente, Dios envió a su Hijo al mundo. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Entonces, el Hijo viene del cielo, el Padre lo envía del cielo al Hijo y el Hijo viene acá al mundo. Pero eso es otra cosa que es mentira, porque no hay ningún texto que diga que Dios envía desde el cielo al Hijo. No hay un texto en donde podamos visualizar una escena en donde el Padre le dice al Hijo, Hijo, vete, ve a la tierra, ve al mundo, salva y redime al ser humano. No hay nada de esas cosas. Es todo lo contrario. Encontramos que Dios dice, yo mismo que hablo he aquí que estaré presente, yo mismo que hablo he aquí que iré y salvaré, ¿sí? Buscaré a mis ovejas, etcétera. Vamos a encontrar muchas escrituras donde dice que Dios mismo vendría y nos salvaría. Entonces acá donde comienza la disyuntiva, ¿verdad? No, es que no vino el Padre, vino el Hijo del cielo. De hecho, Jesucristo dijo que vino del cielo. Yo digo, amén, Jesús es del cielo, porque Jesús es Dios manifestado en carne, pero no porque sea otra persona diferente del Padre. Ese es el problema que hay entre trinitario y unicitario. Ellos confiesan a tres personas, tres salvadores, y nosotros confesamos un salvador. ¿Quién está más acertado con la Biblia entonces? Cuando en Oseas 13:14 dice, no conocerás a otro Dios ni a otro salvador más que a mí. ¿Verdad? O tres salvadores a nivel personal o un salvador. Tenemos un solo salvador, un solo Dios. No tenemos tres salvadores y no tenemos mucho menos tres dioses a nivel personal. Ahora, ¿cuándo fue enviado entonces el Hijo? Bueno, el Hijo fue enviado desde antes de la fundación del mundo en la mente y en los designios de Dios. El Hijo ya había sido enviado, no solamente enviado, mi hermano, escuche bien, y amigos trinitarios, el Hijo no solamente fue enviado, el Hijo también, o sea, fue engendrado, creció, se desarrolló como hombre, fue golpeado luego, vituperiado, ¿verdad? Torturado, inmolado, resucitado, glorificado, y todo eso pasó en la mente de Dios. Ya Dios lo tenía así designado, antes de todas las cosas del mundo, antes que empiece el tiempo, en la esfera, en la eternidad, en la esfera atemporal, podemos decir, Dios ya tenía un plan de salvación, que Él mismo vendría a salvarnos en su forma humana, en su condición humana, siendo el Hijo de Dios en virtud de su encarnación. El Hijo de Dios, la imagen de Dios. En esa forma, Dios vendría a salvarnos. Porque no hay otra manera en que Dios nos pueda salvar si no es haciéndose hombre. No había otra manera. Ningún hombre puede salvar a su hermano, según Salmos 49, 7, 9, si mal no recuerdo. Porque el precio es impagable, no se logrará jamás. Ningún ser humano. Y esto es un problema también para los unicitarios, para los unitarios, que se dicen ser unicitarios y no lo son, que dicen que Jesucristo solamente es su nombre. Si Jesucristo es solamente su nombre, ¿cómo es que puede salvar a sus hermanos si el precio es impagable y no se lo dará jamás, según Salmo 49, 7, 9? No hay manera. Y el Salmo 49, el versículo 15 dice, pero Dios redimirá mi alma. Al fin, ¿quién me redime? ¿Un hombre o Dios? Me redime Dios manifestándose en carne. Esa es la única manera. Y por eso que Hechos 20:28 dice que Dios nos compró con su propia sangre. ¿Cuál Dios? El único Dios que existe. Amén. Ahora vamos a leer en Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 19 al 20, que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que ya Dios tenía en sus designios al Cristo, al Cordero, ya lo tenía en su mente, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de la humanidad. O sea que Dios manifiesta al Cordero, Dios da al mundo al Cordero, pero ese Cordero es el mismo. Ese es el tema, y eso que los trinitarios no quieren creer, que ese Cordero es el mismo Dios manifestado en carne. No, es que no es Dios el Padre, es otra persona divina. Entonces, si es otra persona divina, mi estimado, entonces otro Dios, y siempre esto yo lo recalco, a nivel personal, porque ellos me dicen, no, son el mismo y único Dios porque comparten la misma naturaleza. Claro, pero y a nivel personal, ¿cómo es la cuestión? Porque si el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, y así mismo con el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo arreglamos esa cuestión? A nivel personal quiere decir que tenemos un Dios el Padre, un Dios el Hijo y un Dios el Espíritu Santo. 3 dioses, 3 personas divinas. Y yo no adoro a 3 personas divinas. El mundo unicitario, la Biblia, la Biblia, las Escrituras no adoran a 3 dioses. No adoran a 3 personas divinas. Adoran a uno solo, que es a Dios. Adoran a Jesucristo, que es Dios. El mismo y único Dios, el Padre, manifestado en carne. Aleluya. Ahora, le voy a mostrar un texto que también nos lleva a reforzar esta idea de que por el hecho de que Dios tenga en la mente o en sus designios a Cristo, esto no lo hace preexistente a Jesucristo con el Padre. No. Esto está en la mente de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Le invito a que abran Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió, o sea, Dios, en Él, o sea, en el Hijo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Ahora, ¿cómo nos escogió Dios antes de la fundación del mundo si nosotros todavía no existíamos? ¿Cómo Dios nos escogió a nosotros? ¿De qué manera Dios nos puede escoger si no éramos persistentes con Él? ¿O si lo éramos? No lo éramos. Entonces Dios, que nos conoce, aún antes de nacer y aún antes de crearnos, ya Dios nos tenía en su mente. Ya Dios nos escogió en el Hijo. Ajá. Así mismo, tanto el Hijo y nosotros en el Hijo, todo eso es en la mente de Dios, antes de la fundación del mundo. Vamos a seguir argumentando y exponiendo. Entonces, acá vemos que Cristo, el Cordero de Dios, ya estaba destinado. Para la palabra destinado, en griego está el término proginosko. Proginosko, que significa saber de antemano, prever, conocer, destinar, saber con anticipación. Aleluya. O sea que ya Dios tenía todo predeterminado cómo iba a ser. Ya Dios tenía un conocimiento previo antes de la creación. Ya Dios conocía al Cristo, ya Dios conocía a nosotros mismos. Ya Dios tenía todo diagramado. Aleluya. Entonces, o sea que dentro de los designios de Dios, el Cristo ya estaba destinado para ser enviado. Ahora vamos a leer en Gálatas 4:4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nacido bajo la ley. Entonces ellos te dicen, ¿ves? Dios envió a su Hijo. Nuevamente, la misma idea de Juan 3:16, Dios envió a su Hijo. Claro que Dios lo envió a su Hijo. Pero ¿en qué momento? ¿Y desde dónde lo envió? ¿Hay un texto que diga que Dios envió al Hijo desde el cielo? Sería bueno que el sector trinitario pueda exponer ese texto y decir, sí, acá dice que Dios envió desde los cielos al Hijo. A mí me gustaría estudiar ese texto, analizarlo.
Entonces dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Claro, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Dios envió a su hijo. ¿Desde dónde? Bueno, desde la misma tierra. Ya estaba predestinado, ya estaba destinado, según 1 de Pedro 19:20, para ser manifestado en estos postreros tiempos. ¿Y en qué momento fue? A los 30 años Dios envió al Mesías. A los 30 años. Para manifestar su condición como Cordero, como Mesías, ¿verdad? Entonces, enviar a su hijo no es justamente del cielo, o sea, no significa una persona que envía a otra persona desde el cielo, sino que una vez que es nacido, ¿verdad? Que es enviado, es nacido de mujer y bajo la ley. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que Jesucristo vino a estar bajo las mismas condiciones que nosotros mismos. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y esto vamos a leer un texto en Éxodo 13, versículo 12, que dice, dedicarás a Yahweh todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. O sea que todo lo que era primogénito, primer nacido, que abriese matriz, era dedicado a Dios. Era dedicado a Dios. Éxodo 34, 19, todo primer nacido mío es. Acá tenemos, ¿verdad? Estos preceptos, estas leyes, que todo aquel que abriera matriz pertenecía a Dios. Pero mire, esto también que es importante, que en Números capítulo 15, versículo 29, dice, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitara entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Entonces vemos claramente que estos textos enseñan que todo nacido primogénito pertenece a Dios, todo aquel que abre matriz sería dedicado a Dios, y que todo nacido sería regido por la ley, por cuanto en Gálatas 4:4, ¿verdad? Se testifica que Jesús cumple con estos preceptos, ¿verdad? Con estas leyes, nació de mujer y nacido bajo la ley, por ende, Dios lo envía al mundo, porque le pertenecía a Dios. Mío es, vuelvo a repetir, Éxodo 34, 19, todo primer nacido mío es, dedicado para Dios. Entonces, ¿qué hace Dios para enviarlo al mundo? Estando ya en el mundo, primeramente lo tiene que ungir, porque así trabaja Dios, unge y luego envía, ¿sí? Los profetas eran ungidos para luego comenzar con su oficio de profeta. Los reyes eran ungidos para comenzar con su oficio de reyes. ¿Mm? Y asimismo con Jesús, porque Él viene a cumplir toda la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Le pertenece a Dios, primer nacido, y Dios lo envía al mundo, estando ya nacido de mujer. O sea que no hay un hijo donde Dios unge en los cielos a un tal hijo, a un tal Dios hijo, y luego lo envía de los cielos a la tierra. No existe esas cosas. Entonces, cuando Dios envía al hijo, luego que lo unge, y eso lo podemos leer en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Vemos claramente, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Me ha ungido y me ha enviado. ¿Cuándo fue ungido? ¿Fue ungido en los cielos o fue ungido en la tierra para ser enviado? Una pregunta para el sector trinitario. ¿Cuándo fue ungido? Si me dice que fue ungido en los cielos, deme el texto que fue ungido en los cielos. Y si me dice que fue ungido en los cielos y también en la tierra, entonces Jesús fue ungido 2 veces. La Biblia no habla de doble ungimiento. La Biblia habla de un solo ungimiento. Y que fue luego enviado. Amén. Entonces, Él fue enviado cuando el espíritu de la profecía le inspiró comenzar a oficiar su ministerio.
De hecho, sus hermanos tampoco creían en él y le decía, si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Estoy parafraseando, pero está en Juan capítulo 7, versículo 3 al 5, vamos a leerlo literalmente como dice, entonces sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie hace algo en secreto cuando procura darse a conocer. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Manifiéstate al mundo. O sea que estando ya en el mundo, debía manifestarse al mundo. ¿Sí? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Acá tenemos entonces claramente que el manifestarse, ¿verdad? Como siervo, como Mesías, fue a los 30 años. A los 30 años fue enviado. A los 30 años el Espíritu lo llevó al desierto y luego descendió del desierto con el poder de Dios, Jesucristo hombre. Aleluya. Entonces no hay ninguna persona que envía a otra persona, ¿verdad? Cuando leemos que Dios envió al mundo al Hijo, primeramente ya lo había sido dentro de su propio designio, como venimos hablando, y luego se materializa esa premeditación de Dios a los 30 años. Allí es enviado Jesús. Por ejemplo, mira, amados, Juan capítulo 1, versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Un hombre enviado de Dios. Esto indica que ese enviado de Dios es del cielo. No, ese hombre estando ya acá en la tierra fue enviado. ¿A dónde? A Israel. Entonces también podemos decir, bueno, es que Juan no estaba en Israel, que fue enviado a Israel, porque así dice que fue enviado a Israel a preparar el camino al Señor. Entonces, acá podemos usar también este argumento que Juan no estaba en Israel para ser enviado a Israel, porque ¿cómo va a ser enviado en Israel si ya estaba en Israel? Esto es lo mismo aplicado cuando decimos que Jesucristo fue enviado al mundo, estando ya en el mundo. Entonces, cuando uno lee Juan 3:16, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces, ahí está, Dios lo envía de los cielos al Hijo, al mundo, porque el Hijo no estaba en el mundo y ahora vino al mundo. No, ya estaba en el mundo. Y algunos leen, por ejemplo, en Hebreo, que dice que cuando introduce al primogénito en el mundo, y muchos piensan que ahí el Padre lo está introduciendo al primogénito en el mundo porque no estaba en el mundo, pero ahí la palabra mundo no es referente al planeta Tierra, sino a un nuevo sistema, a un nuevo orden de cosas, porque ya Cristo estaba resucitado y ahora entra en otra esfera, un orden diferente, y estamos hablando de un sacerdocio, ¿sí? Según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno, eso sería otro tema. Pero ese texto que a veces utiliza, creo que es Hebreo capítulo 1, versículo 5, no es referente a que Dios introduce el primogénito al planeta Tierra. Eso es ya en un contexto diferente, en un contexto de resurrección de Jesucristo, no de un nacimiento, no de un engendramiento en María. Es otro tema muy diferente. Entonces, estamos leyendo en Juan capítulo 1, versículo 6, donde hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, ¿esto indica que Dios lo envió desde el cielo a Juan? No, para nada. Otro ejemplo más. Juan 17, 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Estábamos nosotros en los cielos para ser enviados al mundo? No. ¿Dónde estábamos nosotros? O por lo menos, ¿dónde estaban los discípulos? Estaban en el mundo. ¿Y a dónde fueron enviados? Al mundo. La iglesia tiene que ir al mundo. Bueno, ¿dónde estaba la iglesia? Bueno, acá en el mundo. ¿Y a dónde fue enviada? Al mundo. Así tiene que ser entendido. El Hijo fue enviado al mundo. ¿Dónde estaba el Hijo? ¿En el cielo persistente con el Padre? No. Estaba acá y fue enviado al mundo. A los 30 años comienza su oficio.
lo unge y fue enviado. Así como hemos leído en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado. Ahí es el envío. Hermano Alexander, todavía tengo material. ¿Usted quiere también argumentar? Dígame, diríjame por favor, mi hermano. Hermano Alexander. Bueno, hermano, dejemos ahí un momentico para ahorita una segunda parte, ¿le parece? Amén, amén. Hay material Bueno, todavía. solamente vamos a tener dos intervenciones y ya. ¿Listo? Amén, amén, amén. Bueno, cierra tu micrófono, por favor, hermanito. Te agradezco, gracias. Bueno, hemos escuchado a nuestro hermano Ángel Gabriel Luna, pastor, y de verdad muy interesante su explicación. Sí, muy interesante y la verdad muy cierta, muy cierta. Porque si usted hace recorderis de lo que es la profecía bíblica, Isaías capítulo 61 habla del siervo de Jehová y es ungido, ¿sí? Y es ungido, pues dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Escuche bien, me ha enviado. ¿Y cuándo se cumplió esto? Leámoslo, por favor. Isaías 61. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuándo se cumplió esto? Efectivamente, cuando el Señor empieza su ministerio. El Señor empieza su ministerio, eso se cumple a edad de 30 años. Entonces, muy, muy, muy acertado el comentario del hermano Ángel Gabriel Luna. Muy acertado, de que el Hijo es enviado estando aquí en la tierra y es enviado porque Él, tenemos que decirlo, Jesucristo es profeta, sacerdote, ¿no? Y los profetas, rey, imagínense, profeta, sacerdote, rey, y los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos. Entonces, como profeta, sacerdote o rey, ¿sí? Jesucristo era o tuvo la necesidad de cumplir las escrituras, ser ungido. Pero también dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay un problema y este problema es con los amigos trinitarios, porque hay veces nosotros, hermanos, no nos ocupamos de buscar qué significa una palabra, ¿sí? Y unigénito o monógenes significa único nacido. Escúcheme bien, único nacido. Aquí la Trinidad comienza a tener problemas, las doctrinas pluralistas comienzan a tener problemas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el Hijo sea el único nacido? ¿Dónde nació el Hijo? Y es el único nacido. ¿Dónde nació? Porque monógenes, ¿sí? Unigénito significa eso, único nacido. ¿Dónde nació el Hijo? Si este Hijo es enviado como Hijo del cielo, ¿sí? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo enviado del cielo, significa que es el único nacido. ¿Dónde nació el Hijo? Por allí vi hace mucho tiempo sobre no hace mucho tiempo, hace unos días atrás, me coloqué a ver las creencias de fe de algunas organizaciones trinitarias. Y una de ellas dice que el Hijo es eternamente engendrado. Hijo eternamente engendrado. O sea que todavía no ha sido engendrado, porque es eternamente engendrado. No se ha terminado de engendrar. ¿Ah? Imagínense, tales disparates se dicen aquí. Pero cuando usted, mi hermano, mira la escritura, va a encontrar grandes cosas, va a encontrar grandes cosas. Y lo voy a decir aquí, porque no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios, o sea, del Hijo, o sea, del único nacido, Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Desde aquí vamos a empezar a mirar que que es el unigénito, que es el Hijo, al ser la luz, no es otra persona divina. No, no es otra persona divina. Vamos a mirar por qué. Recuerde que dice que el Hijo es el único nacido. ¿Y cuándo nace el Hijo? Lucas capítulo 1, verso 31 en adelante: y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Escuche bien, será llamado, o sea, no era el Hijo anteriormente, será llamado futuro Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea, este no era en la eternidad un hijo, no, será llamado futuro. Cuando se está dando su anunciamiento, será llamado futuro Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Cuando la Biblia habla del Hijo, usted debe entender que es una profecía. Eso lo dice Romanos capítulo 1, verso 1 en adelante, si no estoy mal, hasta el 3. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que Él había prometido por las santas escrituras de los profetas. Es simplemente una profecía. Cuando aparece el Hijo en la escena bíblica, el Salmo 2, que es profético, habla del Hijo. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 2 en adelante: y yo le seré al por padre y él me será a mí por hijo, y habla del Hijo de David. Y el Salmo 89, ¿sí? Él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Entonces habla de una manera profética. Venido el cumplimiento, muy acertado también lo que dice el pastor, nuestro amado invitado hoy, el hermano Luna. Dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Sí ven? Pues no puede ser preexistente. Siempre hay un inicio, un comienzo para el Hijo. Siempre va a haber. Único nacido. ¿Nacido dónde? De mujer. ¿Sí? ¿Descendiente de qué? De David. Ahora, los versos 18 y 19 nos dan la identificación de quién es ese Hijo de María, el Hijo unigénito, el único Hijo nacido. ¿Sí? ¿Quién es ese? Dice, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted analiza qué significa el nombre Jesús, si usted analiza qué significa el nombre Jesús, significa, o sea, Yahshua significa Jehová salva. Jehová es salvación, Jehová salvándonos. Eso significa Jehová salva, Jehová salvación, Jehová salvándonos. Cuando usted cree en ese nombre, ¿sí? Lo primero que usted tiene que hacer para obtener su salvación es creer el significado de ese nombre, porque nos está identificando quién es ese hijo. Nos está identificando quién es ese hijo unigénito, su nombre. ¿Quién es? Jehová salvación. Jehová es salvación. Jehová salva. Jehová salvador. 2, el verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz. La luz. Ahora, cuando nosotros miramos todo esto, Isaías 60:16 dice, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Yo Jehová. Isaías capítulo 49, verso 26 dice, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por eso ese nombre es Jehová salva, Jehová salvador, Jehová es salvación, Jehová salvándonos. Y si usted cree eso, está creyendo en lo que Dios dijo. ¿Sí? En lo que Dios dijo. Pero mire que está hablando de un hijo, y un hijo es nacido de mujer. ¿Cómo es posible eso? El único Dios, Jehová,
¿Sería el Hijo? Sí, sí. Y la evidencia bíblica así lo demuestra. Leamos allá. Jeremías capítulo 23, recuerda que está hablando del hijo de David. Jeremías capítulo 23, vamos allá, versos 5 y 6, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Qué significa su nombre? Recuerde que la condenación es no creer en su nombre. ¿Y qué significa su nombre? Jehová salva, Jehová salvación, Jehová salvándonos, o Yahvé salvándonos, Yahweh salvándonos, Yahweh salvación, Yahvé salvación, Yahweh el Salvador. Eso es lo que significa el nombre de Jesús o de Yahshua. Pero ¿quién era ese hijo? Dice aquí, el hijo de David, ¿quién era? Jehová, justicia nuestra. ¿Por qué lo dice? Porque si nosotros leemos Isaías en el capítulo 60, sí, perdón, vamos a leer primero Isaías 42:13. Isaías 42:13 nos dice así. Mire, dice: Jehová vendrá como gigante y como hombre de guerra. Ahí el verbo de venir es yatsa, salir o vendrá. Jehová saldrá, Jehová vendrá. ¿Cómo qué? Como hombre de guerra, como varón de guerra, como hombre. Dios vendría como hombre, por eso dice Pablo, Dios fue manifestado como un ser humano, como un hijo. Y solamente hay un Dios, el Padre. ¿Sí ven? Y dice Jeremías que ese que es el hijo de David es el mismo Jehová, Jehová justicia nuestra. Y el nombre de Jesús significa Jehová salva, Jehová salvación, Jehová es salvador. ¿Por qué? Porque Jehová mismo dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Isaías 33:22, 35:4, Isaías 40. ¿Cómo lo haría? Como hombre, vendría como hombre. ¿Cómo lo haría? Nacido de mujer. Dice aquí la escritura, Isaías 60, verso 1 y 2, le hablo en la antigua versión. Y mire que dice aquí el verso 19, y es de la condenación que la luz vino al mundo. Vamos a ver quién es esa luz. Isaías 60, verso 1 y 2, Biblia antigua versión dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Escuche bien, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Quién es la luz que vendría al mundo? Y esa es la condenación, amigos. Esa es la condenación, hermanos, que los hombres aman más las mentiras, las tinieblas de los hombres que la luz. ¿Quién es la luz que vendría? El mismo Jehová. ¿Cómo? Naciendo. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Verso 16 dice la última parte: y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Allí el hermano citó el Salmo 49:15, donde dice que Dios mismo, Jehová mismo, redimirá nuestra alma. Jehová mismo, Dios mismo, no otro, él redimirá nuestra alma. ¿Cómo lo haría? Como hombre. ¿Sí ven? Entonces, no podemos entender que Juan capítulo 3, verso 16 esté hablando de un hijo eterno cuando el hijo, ¿sí? Es nacido de mujer. El hijo, ¿sí? Dice que fue enviado cuando fue ungido. ¿Mm? El hijo es cuando nació de mujer, pero si vamos a mirar quién lo identifica Juan, dice que es, primeramente hay que creer en su nombre. Y ese nombre es Jehová salva, Jehová salvación, Jehová salvándonos. ¿Por qué? Porque el mismo Jehová o el mismo Yahvé, el mismo Yahweh dijo que el mismo vendría y nos salvaría. ¿Cómo? Haciéndose hombre, nacido de mujer. Eso lo dice la escritura. Eso no lo dice ni Cerrato, ni lo dice Luna, ni lo dice Clavijo, ni lo dice Polo. No, no, eso es lo que dice la escritura, literalmente. Vendría como hombre naciendo de mujer. Aquí que Jehová nacerá sobre ti. Viene tu luz, regocígate, Jehová nace sobre ti. Y dice él: conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Mm?
Por eso la condenación es no creer esto. Ahora, cuando Juan, dice el Señor que Juan en el capítulo 5 dice que Juan dio testimonio de la verdad. Fueron a Juan y le preguntaron y dice, sí señores, Juan dio testimonio de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? ¿Mm? Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Juan capítulo 5, verso 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y Juan dio testimonio de la verdad. ¿Cuál fue ese testimonio que es la verdad? Mire lo que dice Juan capítulo 1, verso 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama al desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué Señor dijo el profeta Isaías que vendría? Aquel que es la luz. Aquel que es la luz. ¿Quién es la luz? Jehová, Yahvé. Él mismo dijo, vos que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, y vendrá Jehová el Señor. ¿Cómo ven? ¿Sí ven? Ahora, la misma Biblia nos dice, y esto lo voy a dejar para la segunda parte, que el unigénito no es otra persona divina. Y eso lo vamos a ver. Espero, mis hermanos, que esto lo hayan apuntado, porque es importante mirar desde el punto de vista bíblico, no filosófico, no argumentativo, no palabrera, pura palabrería, no. Es que hijo significa segunda persona y no. Miremos texto y contexto, porque la suma de tu palabra es la verdad. Hermano Ángel Gabriel. Bueno, hermano. Dale, pues con su segunda intervención, hermano. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano. A bien, acertó lo que está diciendo el hermano Alexander Serrato. Dios mismo vendría y nos salvaría. El mismo y único Dios. Qué lástima para el sector trinitario tener tres dioses a nivel personal, tres salvadores. Pero bueno, hay que orar por ellos, hay que tener paciencia, ¿verdad? Eh, y bueno, esperar que en Dios que ellos también puedan llegar a esta verdad, puedan saber que hay un solo Dios, hay una sola persona en la deidad y que nos vino a salvar, ¿sí? Entonces, como venimos hablando, mi estimado, eh, de que Dios ya tenía en los designios, en sus designios eternos, ya lo tenía al Hijo enviado al mundo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, ya lo tenía en su mente, tenía el Cordero desarrollándose como hombre, creciendo en gracia y en sabiduría, lo tenía en todos los aspectos de su vida al Hijo, ¿verdad? También lo tenía el Cordero allí inmolado, lo tenía glorificado, resucitado y glorificado, ¿sí? Lo tenía allí al Hijo en sus designios. Entonces, esto solamente es, antes de todas las cosas, por supuesto, en la mente de Dios, para luego ser materializado. Entonces, el Logo fue hecho carne. Ese plan, ese pensamiento, ¿verdad?, salvífico que tenía Dios para con la humanidad, se materializó y lo vimos allí como un hombre, pero sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser Dios. Ahora, no solamente esto sucede en los designios de Dios con respecto al Hijo, sino que esto también sucede con respecto al ser humano, o por lo menos con sus hijos, con la iglesia. Dios también ya nos tiene a nosotros glorificados, pero en sus designios. Podemos leer en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó,
y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿A quiénes? A los que conoció, a los que llamó, a los que justificó, glorificó. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos que antes conoció? Bueno, sus llamados, sus hijos. Entonces, estos que antes Dios conoció, ¿en qué parte, en qué punto, sea en una línea temporal o atemporal, Dios conoció o nos conoció y nos llamó y nos justificó y nos glorificó? ¿En qué punto? ¿Antes o después de la fundación del mundo? Claro que fue en sus designios, antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos conocía, pero éramos persistentes allí, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, éramos persistentes. No, no éramos persistentes. Y esto también es aplicable así también al Hijo. El Hijo no era persistente con el Padre, sí solamente en sus designios, en sus pensamientos, el Hijo era con el Padre, en la mente de Dios. ¿Sí? Y asimismo nosotros también en la mente, dentro de los designios eternos de Dios, ya éramos llamados, justificados, glorificados. Amén. Ahora, vamos a dar un texto en Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Verdad? ¿Cómo puede ser entonces? Porque nosotros también somos enviados a las naciones y por el mundo, ¿verdad? Por tanto, y por el mundo, para hacerle testigos a Él, a Jesucristo, Judea, Samaria, Jerusalén, o sea, hasta los confines de la tierra. Te di por profeta a las naciones. Dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. ¿Cómo puede entonces Dios conocerme si yo todavía no había sido formado, ni había sido nacido para que me santifique y me envíe por profeta a las naciones? Claro, esto tiene que ser entendido, mi hermano querido, dentro de los designios de Dios. Es importante entender este punto. El Hijo también estaba en los designios de Dios. Y nosotros en el Hijo. ¿Y éramos persistentes? No. Entonces esto es para que tengamos en cuenta este punto que es importante, ¿verdad? Y no caer en esa falacia de que, si Dios conoció a Jesucristo, es porque ya lo tenía, ya estaba con Él, ya persistía con Él. Y eso es una falacia, porque si es así, con la misma línea interpretativa, también entonces tiene que ser así con nosotros. Nosotros también tendríamos que ser persistentes con el Padre, pero no es así. Ahora, la Biblia habla de Jesucristo en el Antiguo Testamento en un sentido figurado, ¿verdad? Como también literal, habla del siervo, las cosas que le iban a pasar, pero también hay un lenguaje figurado, simbólico, alegórico, ¿verdad? Figura y sombra de lo que había de venir, para que Cristo, ¿verdad? Le dé ese cumplimiento a todo lo que estaba escrito de él, porque la Biblia es cristocéntrica. Ahora, fue enviado estando en la tierra, eso es lo que venimos hablando, y eso es el cumplimiento de los designios de Dios con respecto a Cristo, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 9 al 11, vamos a leerlo así, dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios, Dios el Padre, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea que acá esto destruye completamente de que la Trinidad tenía un plan de salvación para el hombre. No. Solamente había una sola persona en la vida, que es Dios el Padre, y Él en su voluntad, ¿verdad? Él se había propuesto algo. Vamos a leerlo de vuelta. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sí?
que en la dispensación de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en Él, en Cristo, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Aquel que hace todas las cosas. Jesucristo decía que las obras que él hacía no las hacía por su propia cuenta, sino que el Padre las hacía. El Padre que mora en mí. Ahora, cuidado con esto porque hay muchos varones que dicen ser unicitarios y dicen que el Padre estaba metido dentro del Hijo y que el Hijo era un hombre solamente y que el Padre estaba adentro y que el Padre lo manejaba como una especie de vamos a decir, un chofer que maneja un automóvil y lo lleva para acá, lo lleva para otro lado y le hace hacer cosas, ¿verdad? Al automóvil. Algo así, era como el maquinista de una máquina, de un robot, y el hijo ejecutaba todo lo que el padre le pedía que hiciese. Ojo, cuidado con eso, porque cuando Jesús dice que el Padre que mora en mí, él no está hablando de otra persona que estaba metido dentro de él. No. Porque la palabra, la escritura, que pertenece al único Dios, el Padre, ¿verdad? Eran las que regían la vida de Jesucristo. Es en ese sentido en que el Padre mora en Jesucristo, porque Él obedece lo que está escrito, Él obedece todo lo que estaba escrito de Él, para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese tal Escritura, todo hacía para que se cumpliese la Escritura, y es de esa forma en que el Padre mora en Él, porque la palabra permanece en Él. La palabra de Dios permanece en Él. Entonces, cuidado con eso, porque no hay ninguna otra persona metida dentro de otra persona haciendo obras. Eso, cuidado con eso, mi hermano. Entonces, Dios había propuesto un propósito, y lo da a conocer en estos postreros tiempos, reuniendo todas las cosas en Cristo Jesús para que Jesucristo tenga la preeminencia en todo. Si lo tienen todo, entonces esto también sería un problema para la Trinidad, porque ¿dónde queda el Padre? Porque si Él lo tiene, está todo resumido en Cristo, está todo reunido en Cristo, y Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas, lo que está en los cielos y en la tierra, entonces ¿dónde queda el Padre y el Espíritu Santo? Es un problema para la Trinidad, eso lo tendrán que ellos analizar. Pero acá vemos claramente que Jesucristo es el mismo y único Dios verdadero. Entonces dice, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Ahora, más interesante es que Jesucristo dice que Él nos escogió, pero habíamos leído, ¿verdad?, de que Dios nos había escogido a nosotros. Más sin embargo vemos que ahora Jesús nos escogió. Quiere decir que justamente Jesucristo es el mismo y único Dios que nos escogió. Leemos en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Yo los escogí a vosotros. Y bueno, y hemos leído que Dios nos escogió a nosotros en Jesucristo. Entonces, ¿cuántas personas nos escogieron? No, solamente uno. Amén. Entonces, algo interesante, que así como fue enviado según los designios de Dios, conforme a su propósito, también fue inmolado de la fundación del mundo, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y que dice así, y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado de la fundación del mundo. Pregunto, ¿esa inmolación fue tangible, fue algo tangible? ¿Esa inmolación fue algo que sucedió en un contexto de hechos? ¿Algo que pasó realmente, o sea, tangiblemente? No fue tangiblemente, fue abstractamente, fue en la mente de Dios. El Cordero había sido ya inmolado desde la fundación del mundo. O sea, el Cordero no fue inmolado dos veces, fue inmolado una sola vez.
Y asimismo, con esta idea interpretativa, con este pensamiento interpretativo, es lo mismo aplicable también en Juan 17:5, cuando dice, y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo mismo, antes que el mundo fuese, desde la fundación del mundo, fue inmolado, fue glorificado al lado o a la misma altura de Dios. Ahora, otro punto. Ellos dicen, bueno, aquí el Hijo va a estar glorificado al lado del Padre, uno al lado del otro. No, 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 esto no es una posición geográfica, esto es una posición jerárquica. Jesús está a la misma altura de Dios porque es el mismo y único Dios, personal y sustancial. No que hayan dos dioses, no dos personas divinas en un trono. De hecho, la Biblia lo refuta cuando dice que en el trono hay en el cielo hay un solo trono y uno sentado. Amén. Entonces, mi estimado, está más que claro que Dios envía al Hijo. Juan 3:16, Dios envía al Hijo al mundo estando ya en el mundo. Creo que eso lo hemos explicado, así como nosotros también somos enviados al mundo, como hemos leído en Juan capítulo 17, si mal no recuerdo, así como fui enviado al mundo, también yo los envío al mundo. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, estando nosotros ya en el mundo. Entonces, Jesucristo viene a ser el enviado, pero también en su carácter de Dios es el que envía, como Dios envía, pero como hombre es enviado. Eso sí, de sencillo. Como Dios engendra, como hombre es engendrado por el poder del Espíritu Santo, en este caso es el unigénito, es el Padre y es el Hijo a la vez. Repito, Jesucristo es el mismo Padre manifestado en carne y es el Hijo a la vez. Es la raíz y es el linaje. Es el pastor y la puerta por donde pasa el pastor. ¿Sí? Es el cordero y el sumo sacerdote que oficia la sangre, ¿verdad? Que oficia ese sacrificio y ofrece la sangre. Es el sumo sacerdote y a la vez es Dios, que presenta la sangre a Dios. Y Él es el mismo Dios. O sea que Jesucristo lo es todo. Bueno, mi estimado, con esto estoy terminando esta pequeña exposición y que podamos entender que no existen dos personas, sino uno que hace todas las cosas como hemos leído, hemos leído en Efesios capítulo 1, que dice en versículo 11, para ser más exacto, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel, o sea, Dios, que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, sea según su voluntad, según su sabiduría. Dios hace todas las cosas. Así que bueno, mis hermanos, resumiendo, tu Salvador es uno solo y es Jesucristo, y es tu único Dios, el Padre manifestado en carne. Ten siempre en cuenta, es el primero y el postrero, el que vino a venir por ti, el que estuvo muerto y que vive. No hay varios primeros y postreros. Isaías 44:6, Isaías 48:12 nos habla de que Dios es el primero y el postrero. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, les cedo lugar a mi querido hermano Alexander Serrato para que siga con esta enseñanza. Excelente, hermano Ángel Gabriel Luna. Bueno, como lo dije en mi primera participación, la escritura dice literalmente, ya hemos mostrado, que es ese nombre que debemos de creer para no caer en condenación, es el nombre de ese Hijo unigénito, es Jehová salva, Jehová salvación, Jehová salvándonos, y ese que vendría a salvarnos es Jehová mismo. Es más, el verso 19 dice que la luz vino al mundo, y esa luz que vino al mundo es Jehová, que vendría como hombre nacido de mujer. Eso lo dice la escritura, Isaías 60,
verso 1 y 2, dice que Jehová nacería, literalmente lo dice, y dice que alégrate porque viene tu luz, y ha nacido la gloria de Jehová sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Él es la luz verdadera que venía a este mundo. ¿Quién? Jehová, que mismo dijo, o Yahvé, que mismo dijo que vendría y nos salvaría. Ahora, en la misma escritura nos dice quién es el unigénito. Mire, el hermano tocó un verso bíblico que es fulminante en esto, y es el verso 9 de Efesios 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que él, el cual se había propuesto en otro. ¿Mm? O sea, Dios se propuso algo en otro. ¿Dice así? No. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, en él mismo. Y ese que está hablando aquí es el Padre, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual él se había propuesto en sí mismo. El cual se había propuesto en sí mismo. Dios se propuso algo en sí mismo. ¿Y qué se propuso? Pues la Biblia habla de los profetas, ¿sí? Dice que Dios habló por medio de los profetas. Zacarías en el capítulo 12, verso 1, dice así: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Esto es profecía de Jehová. ¿Quién es Jehová? Isaías 37, 16 y 20 dice que Jehová es el único Jehová y que Jehová es el único Dios. Isaías 63, 16, 64, 8 dice que Jehová es el Padre. Pero mire lo que dice aquí, dice, el verso 10 en adelante dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién es el que está hablando? Jehová, Yahvé, el único Dios. Dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién es el unigénito? ¿Quién es el unigénito según la Biblia? Es el mismo Dios, el único Dios que se hizo hombre. Sí, Dios fue manifestado como un ser humano. Fue manifestado como un ser humano. ¿Mm? Se hizo hombre, habitó entre los hombres como un hombre verdadero. ¿Mm? No una manifestación temporal, algo efímero. No, 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 un verdadero hombre. ¿Y cómo sería conocido? Como el unigénito. Eso es lo que dice la escritura. Por lo tanto, Juan, cuando dice que ese hijo es el único nacido, pero ojo, que hay que creer en su nombre para obtener la vida eterna y que él es la luz, se está identificando al único Dios que vendría. ¿Y ese quién es? Yahvé o Jehová. Él aquí dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Quién es el que está hablando? Jehová. Jehová es el Padre. ¿Sí? Y llorarán como se llora por hijo unigénito. O sea, por eso Pablo dice que él es el todo en todos, el todo en todos. ¿Mm? Y por eso dice Pablo que Dios se propuso y nos mostró su voluntad, su beneplácito, lo cual él se ha propuesto en sí mismo, no en otro, no en otra persona divina, en sí mismo. Ese argumento de que Dios sí dice, y de esto lo escuché en un debate que tuvo el hermano Ángel Gabriel Luna, que dicen ellos, los amigos trinos, amigos y los amigos politeístas, que sí, Dios dijo, Jehová, el Padre dijo que él mismo vendría y nos salvaría, pero que envió al Hijo. Ah, entonces mintió. Y Pablo está mintiendo diciendo que esto se lo propuso en él mismo. ¿Mm? No, Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, señores. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No, 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 no. Él se lo propuso en él mismo y lo cumplió. Por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Bueno, creo que esto es suficiente por el día de hoy. Esperemos pues que nuestro hermano Ángel Gabriel Luna se despida de la audiencia. Hermano Ángel Gabriel, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros en esta noche.
y gracias por su intervención. Hermano Ángel Gabriel. Ángel Gabriel. Amén, amado. Bien, Alexander, excelente exposición. La verdad que la Biblia es clara. Tenemos un solo Dios y Salvador. Le agradezco por esta noche haberme invitado. Bueno, aquí ya son las 10 y 12 de la noche. Por haberme invitado a su programa. Agradezco a Dios por esta oportunidad. Bueno, y para mí yo también estoy aprendiendo. Y cada vez que escucho también sus enseñanzas, el conocimiento, gracias a Dios, en uno va incrementando. Uno tiene más facilidad para poder hablar y exponer la unicidad, la única verdad de Dios. Así que agradezco el apoyo de todos los hermanos que están aquí. Bueno, hermanos, será para otra oportunidad. Estoy a su servicio. Dios les bendiga en esta noche a todos. Gracias, hermano Ángel. Bueno, invito al amigo, por aquí está Sergio Flores. Sergio, lo invito a que usted llame a un en vivo o me llame. Allí por ahí están pasando el número de mi número personal, ¿sí? Llame y miramos cuál es la verdad. Llame. Yo lo invito a que lo haga y miramos cuál es la verdad. ¿Le parece? Allí está más 57 318 436 0745. Llame. Si está en Estados Unidos, ahí también está como debe marcar. Llame. Y vamos a ver cuál es la verdad por la cual somos santificados. Le aseguro que usted no está en esa verdad. Si está en esa verdad, llamará. Si no está en esa verdad, no llamará. Vamos a esperar. Bueno, mientras esperamos que el amigo Sergio Flores llame, pues mis hermanos les agradezco por haber estado con nosotros en esta noche. Agradecemos al pastor Ángel Gabriel Luna. Hermano Ángel, si se va a ir a descansar, hágale. Le agradecemos. Yo voy a esperar que el señor Sergio Flores llame para atenderle y mostrarle cuál es la verdad en la cual somos santificados. Yo voy a esperar aquí unos minuticos. Amén, amado Alexander. Amén, amén, amén. Ahí, bueno, ahí lo dejo con un poquito de tarea. Yo voy a descansar, sí, pero contento, con mi corazón contento y por esta oportunidad. Y bueno, vamos hacia adelante. Dios nos dé la fuerza y el conocimiento. Dios les bendiga a todos Amén. una vez más y hasta pronto, hasta pronto. Amén, mi hermano Ángel. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche, haber aceptado la invitación. Dios me le guarde. Bueno, sigo esperando al señor Sergio Flores. Sigo esperando al señor Sergio Flores. Sigo esperando al señor Sergio Flores. Ahí aparecen los números. Sigo esperando. Santifícalos con tu verdad, tu palabra es la verdad. A ver, señor Sergio, sigo esperando. ¿Ah? ¿Será que va a aparecer Sergio Flores? ¿Qué dicen ustedes? Ya se echó a correr. ¿Mm? A ver, ¿sí vio? Ya se echó a correr. Dice, yo no hago debates. Ya se echó a correr. Así es la Trinidad. Así es la Trinidad. Bueno, señor Sergio Flores, yo le voy a mostrar a usted, solamente le voy a mostrar en unos pocos textos cuál es esa verdad en la que nosotros somos santificados. Juan capítulo 5, mire, de verdad, qué pesar me da. A mí me da pesar de los amigos trinitarios. ¿Por qué? Porque están engañados, solamente hablan por hablar. Juan capítulo 5, mire, vosotros enviasteis, capítulo 5, verso 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. En esa verdad es que nosotros somos santificados. ¿Cuál fue esa verdad? Si usted se va a Juan capítulo 1, Juan dio testimonio allí. Dice así, Juan capítulo 1, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Quién era? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esa es la verdad. No hay ningún hijo eterno, no hay ningún Jehová hijo, no. Isaías dijo literalmente que vendría Jehová el Padre, que él mismo sería nuestro redentor, que él mismo sería nuestro salvador. Esa es la verdad. Yo estoy en esa verdad.
Yo estoy en esa verdad y por eso creemos que Jesús es Jehová salvándonos, Jehová salvador, Jehová salvación. Es el mismo, no es otro. Esa es la verdad. Ahora, otro texto que le voy a mostrar, amigo Sergio Flores, de la verdad. Le voy a mostrar, ¿sí? Mire, y lo estoy haciendo de aquí, de memoria, porque pues desafortunadamente para ustedes, pues yo sí me he puesto a leer la Biblia. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Escuche bien, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Cuál es la piedad, amigo Sergio Flores? ¿Cuál es la piedad? Dice así, dice el capítulo 3, verso 15, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es el Dios viviente? Le voy a mostrar. Capítulo 4, verso 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. El Dios viviente es el Salvador y solamente hay un Dios, el Padre. ¿Qué dice el verso 16? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es verdad. ¿Sí ven? Esta es la verdad. Y los unicitarios, las iglesias del nombre, estamos en esa verdad. Sí, estamos en esta verdad. Y hay mucho más que mostrarles, hay mucho más que mostrarles. ¿Sí? Pero pues yo creo que con estos dos versos bíblicos queda desmantelado el dogma trinitario de que usted dice que Dios reprenda al diablo. Sí, lo reprenda porque los ha engañado a ustedes con una mentira que usted llama verdad, que usted no puede demostrar. Pero yo sí puedo demostrar cuál es la verdad bíblica. ¿Listo? Dios les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima emisión. Recuerden, lleven los libros La unicidad, la única verdad de Dios unidos. Catolicismo al descubierto, mis hermanos. Vea, así se enseña la unicidad. Y con estos libros usted va a aprender mucho más. Usted va a aprender mucho más. Con estos libros, La unicidad, la única verdad de Dios, usted va a aprender mucho más. La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1 y 2. Catolicismo al descubierto. Llévelos. Más 57 318 436 0745. Cuando le salgan ustedes así, personas como el amigo Sergio Flores, de una. Venga, papito. Venga, mijo. Venga, vamos a estudiar la Biblia. Y la Biblia dice esto y esto y esto y esto. ¿Mm? ¿Cómo quedan? Arrepentidos para vida eterna. ¿Sí? Llévelos. Más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. Si está en el exterior, si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.